Pues gracias por continuar acá con nosotras. Cuéntenme, ¿ustedes están casadas, están casados, viven en unión libre? Cuéntenme ahí, pásenos de una vez aquí. Vamos a hablar del amor el día de hoy, pero no solamente de eso. El matrimonio implica, pues sí, supongo que una decisión afectiva, pero va mucho más allá de eso y hay que recordar sobre todo, pues, cómo nació el matrimonio. Y quizá no nos vamos a ir en las épocas más imperialistas, en las épocas en las coronas para hacer alianzas, para tener más territorios, para evitar guerras, para apoderarse de otros lugares, pues los reyes, las reinas enviaban a sus hijas en matrimonio con otros reinados para de esa manera crear una alianza. Vámonos a lo más cercano, que es la conformación de los estados-nación y cómo las uniones bajo ya los estados se conformaron de manera legal y también cuáles han sido los motivos, que no son precisamente amorosos o no ese es el objetivo de tenerlo legalmente establecido, ese no es el motivo de los estados. El hablar de matrimonio tiene que ver con implicaciones jurídicas y sobre todo también de dinero, por eso el día de hoy vamos a platicar sobre los regímenes en los que nos vamos a casar, cuáles pueden elegir y qué implicación tiene eso en derechos que adquirimos a partir de eso, como por ejemplo las herencias, las pensiones, son derechos que podemos adquirir a través de la unión matrimonial, derechos que tienen que ver con lo económico, así que pues no solamente estamos hablando de amor, sino también pues de cómo nos vamos a repartir todo, qué es tuyo, qué es mío, qué es de esta unión, de esta familia. En ese sentido, pues no solamente entonces es una decisión privada, tiene que ver también en una parte, en una dimensión, la decisión matrimonial, pues también que el Estado intervenga, porque cuando las parejas acuden a casarse por la vía civil, pues es precisamente a través del Estado, se les expide un acta matrimonial, que es lo que implica, el Estado está reconociendo esa unión y a partir de eso, pues es que ya adquirimos responsabilidades y también derechos en la vía jurídica. También en ese sentido, pues eso no solamente cambia nuestra vida en muchos sentidos, lo emocional y otras cosas que vengan con el matrimonio. Ustedes ya me contarán quienes vivan casados o casadas, sino que también cambia ya la vida jurídica y también es por eso que en muchos trámites nos preguntan si el estado civil es de la soltería o si están en unión matrimonial, porque pues a partir de ahí también, en caso por ejemplo de los seguros, claro que aunque ustedes pongan a otra persona, a otras personas como sus beneficiarias, automáticamente también su pareja puede tener derechos y sobre todo pues se definirá qué tanto sería el porcentaje de acuerdo con el régimen en el que hayan elegido, de lo que les vamos a platicar más adelante. Y pues bueno, de esto nos va a hablar el doctor Luis Fragoso Rosas. A él lo hemos invitado el día de hoy para que nos platique sobre el matrimonio. Él es abogado especializado en derecho familiar, diversidad y derechos humanos. También ha sido asesor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en temas de derecho del colectivo transmigrante y también de esto nos va a platicar un poco más adelante en este programa sobre las implicaciones también para las personas migrantes cuando se casan, por ejemplo acá en México, como qué derechos adquieren y también pues a veces la información que necesitan porque les pueden llegar a hacer creer otras cosas. Es también Luis Fragoso Rosas, es sociodirector del despacho Identidad, Diversidad y Legalidad, enfocado en la defensa y consultoría jurídica para la comunidad LGBTIQ+. Y también pues a él le agradecemos mucho su tiempo y su disposición por ayudarnos. Vamos a escucharlo. De entrada, pues él nos dice qué es
el matrimonio? Algo básico para poder comenzar esta conversación. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. El matrimonio es una institución legal fundamental y de las más antiguas que existen. El matrimonio es un acto jurídico mixto. ¿Por qué mixto? Porque no solamente depende de la voluntad de las partes, y no solo eso, además que le exterioricen, porque también es un acto solemne. Es de los pocos actos que del Código Civil tiene que tener la solemnidad. Esto pareciera un poco cursi, pero es el momento en el que el juez del registro civil, independientemente de que firmen, les pide que exterioricen su voluntad de querer o no contraer matrimonio. Y la otra parte mixta, porque tiene que tener la participación por parte del registro civil para que éste se inscriba. Es un contrato que va más allá de la unión, cohabitación, ayuda mutua, sino que también implica, por ejemplo, que en el caso que una de las dos personas cayera en incapacidad o interdicción, hablando en otra jerga, que tuviera una enfermedad crónico-degenerativa, que perdiera el conocimiento, no pudiera autogobernarse, el otro cónyuge puede acceder a la tutela legítima de él para poder tomar decisiones. Esto es fundamental porque, a diferencia de otros casos, aquí automáticamente se puede acceder a ello por mera cuestión del vínculo. Es un contrato legal y aquí hablamos en la cuestión patrimonial, que puede ser bastante delicada. Y bueno, amor es amor. Y esto ya lo dijo la Corte, no lo dijo justamente en esos términos, pero ya hay un criterio muy claro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció que el matrimonio no puede definirse entre la unión solamente entre hombre y mujer, porque tener esa definición es anticonstitucional debido a que esa forma de concebir una familia excluye, discrimina a otra población solo por el hecho de su orientación sexual. Por eso es inconstitucional y pues no puede ser una ley la que diga qué familias son válidas y qué familias no lo son, qué familias tienen derechos y cuáles no, y qué personas se pueden unir en matrimonio civil o quienes no. Este criterio, como les decía, pues también ya obligó entonces al Estado a que reconozca a las familias, a los matrimonios igualitarios, así es como se les ha definido a estas uniones que no son entre parejas heterosexuales y son también válidas, son también matrimonios. Vamos a platicar de esto, nos informa el doctor Luis Fragoso para que lo tengamos pues un poquito más comprendido con más y mejor información. Desde hace unos 10 años para acá, en casi todo el país, las parejas homoparentales o de la comunidad LGBTIQ pueden contraerlo. Esto fundamentalmente porque el primer caso fue en Oaxaca, que se pretendió la inconstitucionalidad del Código Civil al decir que el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer con fines de reproducción, lo cual del todo es inconstitucional. ¿Por qué? Primero porque únicamente lo permitía para parejas de diferente sexo, no del mismo sexo. Y por consecuencia, el efecto de la procreación, pues también no solamente discriminaba a parejas de la comunidad LGBTIQ o de la diversidad, sino a aquellas personas que aún siendo heterosexuales no tuvieran la capacidad, ya sea por la edad o por una enfermedad, de ser fértiles. Esto fueron las dos categorías sospechosas que encontró la Corte y lo declaró inconstitucional. Ahora bien, actualmente en todo el país, ya sin necesidad de un amparo, se puede contraer matrimonio igualitario. A ver, en la Ciudad de México, el antecedente que tenemos son las sociedades de convivencia, que se inscriben en una alcaldía, pero que ya están completamente rebasadas. Ahora, el matrimonio igualitario se puede elegir como cualquier persona heterosexual el régimen, ya sea separación de bienes o sociedad conyugal. Bueno, entonces ahora ya tenemos establecido qué es el matrimonio, ya nos lo explicó el doctor Luis Fragoso, también ya tenemos
bien comprendido que no solamente las personas heterosexuales pueden acceder al matrimonio, también es un derecho de las personas de la diversidad sexual, ya, ok, estamos en sintonía, todas las personas tenemos derecho a unirnos en matrimonio. Ahora sí, vamos a la decisión, a informarnos sobre esta decisión importante, los dos regímenes. ¿Cuál escogemos? ¿La separación de bienes o la sociedad conyugal, que pues popularmente es más conocida como los bienes mancomunados? ¿Qué significan en la práctica cada una de estas dos vías, estos dos esquemas de matrimonio? Es un tema delicado, es información que tenemos que tener bien clara para saber cuál elegir, o pues si ya están en matrimonio, pues al final también saber cuáles son los derechos que tienen si están en una u otra vía. Vamos a escucharlo y regresamos enseguida. Separación de bienes parece que no admite ningún problema. Todo lo que es tuyo y lo que es mío es mío. Sin embargo, en caso de divorcio, la otra parte sí tiene derecho a reclamar una compensación económica por el tiempo que duraron juntos, siempre y cuando sea dedicado preponderantemente al hogar. Esta es la separación de bienes. La sociedad conyugal es mayormente compleja y delicada. ¿Por qué? El 99% de las personas, cuando se casan por sociedad conyugal, la idea que tienen es, bueno, pues vamos a formar una familia, un conjunto de bienes, un patrimonio. ¿Por qué no, o sea, por qué no entrar a esto que la gente llama comúnmente los bienes mancomunados? Ok, aquí la ley señala, por ejemplo, las personas que van y se casan a cualquier registro civil, les van a dar unas capitulaciones matrimoniales. ¿Qué son esto? Las capitulaciones es la manera en que se va a administrar o se va a llevar a cabo la sociedad conyugal. La sociedad conyugal adquiere el grado como una sociedad anónima, una sociedad de accionistas. Pero aquí lo agresivo, ¿cuál es? Que las capitulaciones que se firman en el registro civil, pues es muy difícil que una persona que está enamorada y que ese es el 99% de los casos por el cual se acude, pues que se sienten a charlar, bueno, y en caso de que nos desentendamos, ¿qué vamos a hacer con eso que estamos firmando? De hecho, rompe bastante pues, el esquema pues, del cariño o del amor, ¿no? Las del registro civil, repito, las que se firman, son muy agresivas. ¿Por qué? Porque incluyen absolutamente todo. Bienes muebles, inmuebles, acciones, dinero, e inclusive, lo que es más delicado, el producto del trabajo. Es decir, a partir de que me caso, todo lo que se genere, yo tengo derecho al 50%. No importa que seas, o sea, de los dos. Lo único que se exceptúa son lo que sea recibido por herencia, legados y el don de la fortuna durante el matrimonio. ¿Qué es el don de la fortuna? Pues coloquialmente, si uno de los dos durante la sociedad conyugal se sacó la lotería o el melate, ese no entra, no lo tiene que compartir, ni tampoco si heredó de los papás. Pero repito, ¿por qué son tan agresivas? Porque en el mayor de los casos, pues en el caudal de la sociedad, pues compran una casa y pues dirán, bueno, ya nos vamos a divorciar cuando se venda del producto de la casa, pues el 50 y el 50. Aquí no se puede alegar de ninguna manera es que yo lo compré con mi dinero y ella no lo puso o él no lo puso. No. Automáticamente entra en la sociedad. No se puede alegar de que, oye, es que yo lo compré todo, absolutamente todo, incluso los semovientes, esto es el nombre en jurídico, pero los animales, por ejemplo, perros, gatos, ganado, lo que exista, entra y se divide al 50. La parte más agresiva y que yo he visto en la jerga de mi trabajo es que hay parejas que liquidan la sociedad, pero la ley en materia familiar nunca se cierra, nunca se cierra. Tengo, por ejemplo, asuntos en los que una persona que se dedicó toda su vida a trabajar y la otra persona al hogar, liquidaron todo, pero que no liquidaron el producto del trabajo. Y entonces la otra persona que no trabajó le puede demandar el 50% del trabajo del otro. O sea, es decir, lo que yo recibí cada quincena le pertenece al otro. Igual el aguinaldo, el fondo de ahorro para el retiro.
etcétera. Por eso digo que en la Ciudad de México son muy delicadas y nadie las lee. La ley que prevé para evitar eso, que se lleven a cabo un convenio prenupcial, el cual puede ser, por ejemplo, en un juzgado o también con un mediador privado con fe pública, en el cual van a establecer que independientemente que estén casados por sociedad conyugal, ciertos bienes, ciertos activos o incluso el producto de trabajo no va a entrar. De otra manera, el otro se puede quedar muy satisfecho diciendo, a ver, parece ridículo escuchar esto, pero yo soy el que estaba empleado en tal, por así decirlo, en tal compañía, en tal farmacéutica, en tal acerera. Yo era el que trabajaba y fui creciendo y creciendo, y pues duramos 25 años casados. Pero la otra persona puede decir, pues sí, pero tú nunca me entregaste cuentas durante esos 25 años, el 50% de tu salario que me lo tenías que entregar. Entonces, esa es la parte delicada de los regímenes patrimoniales en la Ciudad de México. Por lo general, todos los estados contemplan los mismos regímenes. Y en caso de que estrictamente no se establezca cuál quedó, siempre va a entenderse que fue sociedad conyugal. O sea, si en el caso de que algún acta no aparezca exactamente en el régimen patrimonial, la ley va a presumir que lo que decidieron fue la sociedad conyugal, no la separación de bienes. Y bueno, la verdad es que los derechos, pues también los derechos van avanzando, las leyes también van cambiando y en este tema lo podemos ver también muy claro en el tema del matrimonio, el tema del divorcio, también en México hubo una ardua lucha de parte de las mujeres principalmente para poder acceder al derecho a divorciarse y esto pues ahora nos puede parecer absurdo, pero verdaderamente no, en ese momento había una gran oposición a que las mujeres se pudieran separar, no solamente una oposición social, sino pues por supuesto una oposición en lo concreto que era lo legal, no era posible el separarse y fue una lucha de las mujeres, de los movimientos feministas, de algunas mujeres que ya pues se identificaban como feministas para poder tener el derecho a disolver una unión para que ya pues no estuvieran unidas a personas que probablemente las estaban violentando de una u otra manera o con las que simplemente pues ya no querían estar. Así que pues si tomamos como referencia esos cambios, vamos viendo también que cada vez socialmente al menos son más visibles otro tipo de familias como el de las madres autónomas, que en otro momento también eran sumamente estigmatizadas, que eran violentadas socialmente. No significa que todavía no lo sean, pero hay familias distintas. Y bueno, con base en eso, yo les quiero preguntar si ustedes también creen que tendría que haber, además de estos dos regímenes matrimoniales, ¿ustedes creen que también ahora podríamos abrir la puerta a otro tipo de matrimonios, lo cual implica también pues, que otras personas accedan a estos derechos? Es decir, se habla mucho y cada vez se va informando más, hay más parejas bueno, no parejas, hay más personas que se identifican como poliamorosas y eso, pues bueno, implica un cierto tipo de acuerdos quizá en lo sentimental, en el cuidado y demás, pero en lo legal, ¿qué implicaría eso? El Estado hasta ahora pues no reconoce ese tipo de alianzas, digamos así. Entonces, ese puede ser un ejemplo, pero hay otro tipo de familias que pues quizá han estado viviendo en estos tiempos y que pues no se les ha nombrado así. Hay también otras familias que pues han sido también víctimas
de las deslealtades de algunos hombres, quizá. Bueno, pues yo también le pregunté esto al doctor Luis Fragoso, si podríamos abrir ya la puerta a tener otro tipo de regímenes que nos haga que también, con base en eso, pues también se accedan a derechos, como les decía, heredar una pensión, como quién puede hacer trámites, todos estos derechos económicos que también vienen ligados al matrimonio. Cuéntenme ustedes qué es lo que opinan y vamos a escuchar a Luis Fragoso responder esta pregunta. Bueno, aquí también, y es muy interesante su pregunta, porque el derecho es una de las filosofías y las ciencias que por su propia naturaleza que atiende a los seres humanos va en constante cambio y evolución. Yo puedo, en este caso puedo hablar de dos cuestiones. Primero, los últimos, los últimos precedentes de la Corte han establecido que en el caso, por ejemplo, de una persona que haya estado casada, pero haya tenido no solamente una, sino hasta dos concubinas o concubinos, en caso de alimentos, también tiene derecho a reclamarlos las otras, o sea, la esposa y las otras dos, o los otros dos, el esposo y los dos concubinos. O sea, la Corte ya dijo que no se puede. Antes, la prueba reina era esa. Yo estoy casada tengo mi acta de matrimonio, la que se va a pensionar soy yo, y automáticamente excluía a todos los demás. Esto ya hay un precedente de la Corte. Ahora, esto hablando del régimen patrimonial, desafortunadamente nuestro sistema jurídico es un sistema jurídico que observa que el matrimonio como institución que enriquece el tejido social siempre tiene que tener una protección patrimonial. Por ejemplo, en el caso de que dos personas se casaran por sociedad conyugal, la ley establece que una de las dos no puede renunciar a todo. Es decir, no podemos llegar a un arreglo por el cual que yo diga, ya no quiero saber nada de ti y renuncio al 100%, no. De alguna u otra manera tiene que tener otra parte un beneficio. Y también no puede haber cláusulas en el convenio al que lleguen que sean, que atenten contra la esfera de los derechos humanos de la otra persona. Por ejemplo, que yo me divorcio de mi esposa o de mi esposo, y quedamos en que yo le tengo que compensar económicamente. Sí, pero con una condición, que no vuelvas a contraer matrimonio tú con otra persona. O que si tú llegas a contraer matrimonio con otra persona, automáticamente se extinga mi obligación. Esas cláusulas, como atentan contra los derechos fundamentales de una persona, ya son nulas, no se pueden solicitar. Anteriormente sí procedían, ahora ya no procede este tipo de cláusulas. Ningún tipo de cláusulas que atenten contra los derechos fundamentales o la dignidad de alguien. El otro ejemplo, oye, te dejé la casa para que la vivieras, es más, llegamos al arreglo que te quedas con el usufructo vitalicio, es decir, que la puedes vivir o rentar hasta que tú te mueras, pero la propiedad es mía. Ah, ojo, pero siempre y cuando no tengas otro concubino o alguien más habita la casa. Eso también no puede negociarse ni puede quedar. Son cláusulas que se consideran nulas, porque no le permites a la otra persona continuar con su vida, sino seguir esclavizada a ti, económica, con una violencia económica y de género muy fuerte. Otro ejemplo, el clásico, que son las cuestiones que son totalmente inconstitucionales e ilegales por parte de las autoridades. A ver, en materia de seguridad social, tanto el ISSSTE como el IMSS te obligan o sea, que ya está superado por la Corte, que tengas que durar cierto tiempo casado para que tengas derecho a la pensión. No, la Corte ya dijo, el Estado no puede entrar a mi esfera jurídica personal. Así yo haya durado un día casado, aún tengo derecho a la pensión, no tengo por qué esperar, o sea, ¿por qué me obligas a que tú presumas? Ah, bueno, como duraron 2 años juntos, pues ya se pueden, o sea, ya tienes derecho a la pensión. No. O por ejemplo, en materia migratoria. Es muy común que el Instituto Nacional de Migración, entre un extranjero y un mexicano, se casen y que solicite el extranjero regularizarse como turista a residente
temporal por vínculo familiar y posteriormente permanente. Y a migración se le ocurre, ah, sí, pues quiero, vengan porque les voy a hacer una entrevista, para que en la entrevista, según ellos caigan en contradicciones y decir, no, entonces este tribunal está arreglado para que tú tengas la residencia. Eso también es inconstitucional, porque tú ya exhibiste tu documental pública, que es el acta de matrimonio. Lo demás, la autoridad migratoria no tiene por qué enterarse de cómo te conociste y que de qué hora era y cómo estaba vestido y la casa. Eso también es inconstitucional. Pero también hablo de la parte de las autoridades que tratan de entrar a la esfera jurídica personal de los contrayentes. Esta información que nos acaba de compartir Luis Fragoso, pues es bastante importante porque en realidad sí hay distintos modelos de familia, no precisamente ese modelo de matrimonio de dos personas. Hay también otras familias que pueden ser vivir en el concubinato, hay otras personas que mantienen relaciones simultáneas, digámoslo de esta manera. Ustedes lo juzgarán, pero al final de cuentas tiene, como ya nos los explicaba el doctor Luis Fragoso, tiene implicaciones no solamente jurídicas sino económicas. ¿A quién le corresponde la pensión? De nuevo, tiene que ver, como les decía, con temas de dinero, de derechos y en caso de fallecimiento, que las personas no se queden desamparadas, o cuando están también aportando trabajo, aportando incluso dinero en estas relaciones, pues bueno, que puedan también ser retribuidas de esa manera, pero pues no todas las uniones son reconocidas en el Estado o en este esquema que tenemos actualmente de uniones de dos personas y con dos regímenes distintos. Pero bueno, también vamos a regresar un poquito al tema de los matrimonios igualitarios, porque, a ver, ya también nos explicaba el doctor Luis Fragoso de qué se tratan estas uniones. También ya platicábamos que son gracias a la lucha de muchas personas de la población de la diversidad sexual, también de personas aliadas, que se logró que en México se reconociera el derecho al matrimonio igualitario. Pero es que de entrada eso, ahí lo tenemos que nombrar de manera diferente para que se sepa, ¿no? Y en esa idea de que se tiene que saber, pues bueno, a eso también nos da una idea de que quizá realmente, aunque en teoría tendrían que tener los mismos derechos que otras personas, quizá haya algunos temas que no se están tomando en cuenta. Así que vamos a escuchar al doctor Luis Fragoso, quien nos cuenta si realmente están pudiendo acceder los matrimonios igualitarios a todos los derechos, o si también hay algunas lagunas legales que haya que subsanar, o si hay todavía dificultades para que accedan a los matrimonios. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Pero también existen ciertas lagunas. Particularmente, yo puedo comentar, es fundamental. Anteriormente, las parejas de la diversidad no tenían acceso al matrimonio. Cada quien puede decidir, pues, si se casa o no, pero ¿dónde viene aquí el problema? Que, por ejemplo, en parejas que yo he tenido, que he podido asistir, eran personas, pues, que llevaban 50 años juntos, una pareja gay que ahora deben tener 88, 90 años, y uno de ellos con mucha vergüenza me decía eso: es que a mí me cuesta mucho trabajo ir al registro civil, pero tampoco lo puedo desproteger. Entonces, evidentemente se casaron. Y aquí el problema que era, que la pareja de uno de ellos sabía que si él moría, sin estar casados, lo iban a arrebatar todo, aún pudiendo impugnar un testamento. ¿Qué pasa con los concubinos? A ver, eh, el concubinato, desafortunadamente, es una figura que también debe acudirse al registro civil. Ahorita ya hay precedentes de la Corte que lo protegen, pero es un juicio mucho más largo a tener ya el acta de matrimonio. ¿Por qué? Porque el concubinato, si uno de los dos no se casó,
la autoridad que dice, a ver, antes sí, estoy completamente consciente de que no tenías un instrumento legal para que la ley te amparara. Pero si tú no decidiste ni casarte, ni a levantar un acta de concubinato, a mí, ¿yo cómo voy a creer que esa relación era real? O sea, muchos opinan acerca de ello diciendo, pues es que también tiene cierto sentido, pero si tú tienes que te puedas casar y revelar tu condición o el que sea oponible a terceros si no lo hiciste, pues mala tarde. Y muchos casos son muy difíciles en eso cuando dicen no tener un instrumento legal. En cuanto a los mismos derechos que se cuentan con las parejas heterosexuales, son los mismos derechos y las mismas obligaciones, sin lugar a dudas. Ahora, en cuanto a las cuestiones de discriminación que se pueden vivir en la Ciudad de México, en el registro civil, en realidad hay una manera de denunciar. Yo puedo decir que de lo que he advertido, por lo menos el juzgado que yo ubico, el 51, es el que tiene mayor apertura, como en muchos otros juzgados, pero esto se puede denunciar y en la Ciudad de México inclusive es un delito la discriminación. En cuanto a se sienta que hay un maltrato o un rechazo o una cuestión así. Pero tanto la Consejería Jurídica como la Dirección del Registro Civil. El único registro civil del país que permite que dos padres o dos madres aparezcan en el acta es más que el acta diga el padre, la madre es la Ciudad de México. Inclusive podría verse el orden de los apellidos. A diferencia de otros estados, aquí se puede hacer y adquieren automáticamente una facultad de los mismos derechos y obligaciones, aunque una persona ha sido la gestante y la otra no. Y en cuestión de dos padres gays, exactamente lo mismo. Es el único registro civil que lo permite en el acta, que aparezcan como el padre o la madre, la madre. Eso, sin lugar a dudas, les va a brindar mucha seguridad jurídica. Ahora, en cuanto a las consecuencias legales en caso de que hubiera un divorcio y existieran menores de edad, tiene que seguir el mismo camino de un régimen de guardia y custodia, de alimentos, de visitas y que tienen que ventilarse en un juzgado. Aunque también de 10 años para acá hay una ley de medios alternos de solución de controversias, lo cual permite menos desgaste económico y emocional y que las partes en un ejercicio de mediación creen un convenio de mediación por el cual lleguen a sus acuerdos reivindicando la confianza entre ellos, pero evitando el desgaste en un sede judicial. ¿Por qué? ¿Por qué a muy pocos abogados les gusta esto, la mediación? ¿Por qué? Porque evitas, pues el clásico, entre estos más se peleen, son más instancias, más incidentes, sigo cobrando honorarios. Mientras que en un medio alterno de solución, de control pacífico, se resuelve, o sea, en algunas sesiones dirigidas por un mediador a un facilitador con la nueva ley, la Ley General de Medios de Alternos de Solución de Controversias, pero es más fácil que todo llegue a un buen camino sin ese desgaste. Eso lo recomiendo fundamentalmente. Pues eso es lo que nos cuentan, por favor, insisto, déjenos aquí sus comentarios. Recuerden que este programa se transmite los miércoles a las 11 de la mañana. Dele like, compártalo, por favor, eso nos ayuda muchísimo para que siga llegando a más personas. Y pues bueno, antes de despedirme y de agradecerles muchísimo por haberme acompañado este día, por agradecerle también a Paulina Soto por estar en las cámaras y también en la edición de este programa y a Bianca Estrada en la producción, pues les quiero dejar con las recomendaciones que nos hace el doctor Luis Fragoso para tomar las mejores decisiones, la mejor decisión sobre cuál régimen elegir. Es algo que pues quizá son preguntas que no son fáciles de responder y son conversaciones que tendrán que tener con la persona que elijan para estar, si no para toda la vida, pues por muchos años, porque hay que tener muy en cuenta que tiene que ver con nuestro dinero, con nuestro patrimonio. Ya en algún momento de estas intervenciones, el doctor
doctor Luis Fragoso nos hablaba sobre casos en los que la Suprema Corte ha decidido que en un matrimonio heterosexual, por ejemplo, de un hombre que se divorcia. Yo recuerdo mucho, justo hace algunos años hice una nota sobre eso. Era un hombre que se había separado ya de su esposa, eran personas de la tercera edad y ahora su esposa, su ex esposa, se habían divorciado, su ex esposa reclamaba pues parte de la pensión. Este señor ya estaba pensionado y ella reclamaba parte de la pensión de su ex esposo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese momento le dio la razón a esta mujer porque lo que tomó en cuenta es que en un matrimonio, y sobre todo sabiendo que vivimos en un país y todavía en años en los que los roles de género siguen estando muy marcados, esta señora se dedicó durante toda su vida al trabajo del hogar y de cuidados. Y también hemos platicado de eso en otros momentos. Gracias al trabajo del hogar y de cuidados que no es remunerado, es que la vida afuera en los negocios, lo que sí se paga es que puede funcionar. Entonces, esta señora pues había podido salir a trabajar durante todos estos años porque precisamente tenía una pareja que se encargaba del otro trabajo del matrimonio. Él también al aceptar casarse, pues aceptan todas las responsabilidades de llevar una familia, pero pues quien había llevado la mayor parte de la carga de trabajo de esa familia había sido la esposa, el trabajo del hogar y de cuidados. Por lo tanto, ella no pudo trabajar de manera remunerada porque ya tenía ese trabajo y se dedicó a apoyarlo a él al cuidado de las hijas y de los hijos. Por lo tanto, todo lo que él había generado, el trabajo que él había generado, los derechos, como el derecho que tenía él a la pensión, pues los había logrado precisamente porque su esposa se estaba encargando de los otros cuidados y él se encargaba del trabajo fuera. Así que lo que decidió la Corte es que sí, efectivamente, esa mujer tenía derecho a los bienes que habían logrado tener durante el matrimonio, porque el trabajo del hogar y de cuidados de ella había sido relevante, fundamental para tener esa riqueza, digamos, para generar derechos como la pensión. Pues entonces, tomando en cuenta todo eso, hay que elegir también bien, no solamente la decisión de unirse o no, sino también bajo qué régimen lo van a hacer. Ya el doctor nos explicó un poco de qué va cada uno, así que aquí les deja las recomendaciones y yo les agradezco mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Por principio de cuentas, sí, es un tema muy importante, la madurez entre las personas que se quieran casar para sentarse a charlar y decir, es una cosa muy fría, pero sí verlo así. A ver, ¿qué va a pasar si nuestra relación fracasa? ¿Qué régimen vamos a contraer y qué derechos y obligaciones vamos a tener? En un momento dado, si tu patrimonio crece más que el mío, que estés consciente que el 50% me va a corresponder a mí. Aquí una situación, hagamos capitulaciones, o la otra, también casarse por la separación de bienes en el que exista ese menor riesgo. Pero sí tener una charla bastante franca, puede ser muy árido, frío, puede lastimar a los dos o a uno de ellos en lo mismo, comentar, a ver, si estamos hablando de que queremos formar una familia juntos, ¿por qué tenemos que discutir acerca del dinero o del patrimonio que pueda ponerse en riesgo? Pero desgraciadamente es una charla que es bastante necesaria, porque una persona es de la que uno se casa y otra de la que uno se divorcia. Y eso yo lo veo, o sea, completamente entre parejas, sobre todo yo que me especializo en diversidad, que es verdaderamente desgarrador decir, oye, pero tú sabes que eso me costó a mí. Yo cuando me comporté mal contigo, te asistí, ve cómo dejé, bueno, pues mala tarde, pero ahora, o sea, me corresponde a mí también esto. Oye, pero ¿por qué? Y eso es donde empieza el tema. O sea, esa sería mi recomendación fundamental. O sea, en el país anglosajones es más común. En los países latinoamericanos, en realidad, casi nunca queremos hablar de eso por nuestra propia idiosincrasia, pero fundamentalmente es eso, hablar
y siempre advertir qué va a pasar si fracasamos, a dónde vamos a ir, porque lo que menos queremos buscar es un desgaste emocional y económico.